así como el de Longino, el soldado que enterró a Jesús una lanza en el costado. Asimismo, en el denominado Evangelio de Nicodemo, se nos ofrece información sobre el descenso de Jesús a los infiernos. Así como las pseudoclementinas son las únicas que cuentan el altercado que tuvo el apóstol Pedro con Simón el Mago, mientras ambos difundían sus doctrinas en la ciudad de Roma. Queriendo cada cual demostrar la legitimidad de sus enseñanzas, decidieron volar, elevarse a los cielos para evidenciar mediante este prodigio el que eran asistidos por Dios. Y si bien ambos alcanzaron las nubes, lo cierto, según el apócrifo, es que Simón no logró mantenerse en el cielo y cayó estrepitosamente al suelo, perdiendo así su vida en vez de seguir extraviando almas de incautos que se adherían a su movimiento. Sin duda, podríamos continuar durante mucho tiempo aludiendo a textos apócrifos que han servido de referencia a artistas para la realización de sus obras, pero considero más importante preguntar: ¿cómo es que los artistas de la Edad Media y periodos posteriores pudieron inspirarse en la literatura apócrifa si estaba prohibida? Hace un rato hablamos del decreto de Gelasio. Se realizaron y difundieron copias de los documentos apócrifos en una época en que los únicos que sabían escribir eran los monjes. Las respuestas a estas interrogantes nos llevará en otro momento a identificar los medios por los que subsistió la tradición de los apócrifos en tiempos en que la Iglesia Católica ejercía un impresionante control ideológico sobre los pueblos de la cuenca mediterránea. Gracias. Y a continuación tenemos la ponencia de la doctora Alina Mendoza Cantú. Leeré un esbozo curricular de la doctora Alina. Ella se desempeñó como investigadora del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Obtuvo el grado de doctora en Filosofía en la UNAM y actualmente cursa un segundo doctorado en Historia del Arte en la misma institución. Ha impartido cursos y conferencias de estética, filosofía del arte y teoría de la plástica a nivel licenciatura y posgrado en instituciones como la FES Acatlán, la Academia de San Carlos, el Instituto Cultural Helénico y la Universidad Latinoamericana. Asimismo, ha participado en múltiples congresos internacionales y nacionales de filosofía y ha publicado diversos artículos sobre plástica del siglo XX y hermenéutica de obras concretas. Es especialista en la obra del pintor ruso-americano Mark Rothko. Al margen de lo anterior, la doctora Alina es pintora formada con los maestros Aceves Navarro y Javier Azures y ha realizado numerosas exposiciones plásticas, individuales y colectivas tanto en el país como en el extranjero. A continuación nos dará la ponencia titulada sobre la pisada de Isamu Noguchi. Le cedo la palabra a la doctora Alina. Muchas gracias a los organizadores, a todos los asistentes. Voy a dar inicio también a mi texto. Sobre la pisada de Isamu Noguchi. Hace medio siglo, en Nueva Delhi, India, se celebraba el nacimiento de Buda. La presencia de este guía espiritual entre los hombres primero y en la memoria humana luego alcanzaba los 2500 años. Entonces, Isamu Noguchi participó en los festejos realizando un amplio proyecto artístico y la pisada, obra suya de 1958, puede considerarse como cima de esta etapa del escultor japonés. Se trata de una pieza, como pueden observar, de granito y pino que mide aproximadamente 2 metros de largo por 140 centímetros de ancho y unos 73 centímetros de alto. Sus dimensiones son modestas relativamente, pero su atmósfera de sencillez, sobriedad, reposo y silencio la hacen parecer mucho más grande. De hecho, podemos ver la siguiente, por favor. Estos son unos bocetos en papel que realizó para esculpir después la pisada, y vemos también la siguiente, por favor. De hecho, tiene algo de colosal, cual múltiples figuras de Buda,
porque mostrando solamente un pie, invita a imaginar la efigie entera y hace sentir la pequeñez, en todo caso, en uno mismo y no en ella. De ahí que pueda calificarse como sublime. El Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo nos brindó la ocasión de contemplarla hace algunos años. Mas pese a que su estancia ahí fue breve, su huella marcó mi memoria, de tal forma que aún no ceso de apreciar que esa pisada haya hollado nuestra ciudad. A lo largo de este breve ensayo, reflexionaré sobre ella en el contexto del amor devocional o del amor como adoración y reverencia en tanto vía de autoconocimiento. La forma esculpida de los pies del maestro, al igual que la representación plástica de sus sandalias, cuentan entre las primeras obras de arte de la civilización india y entre los primeros objetos del culto budista, aunque en el budismo, como en el cristianismo, solo se recurrió a las imágenes para representar a los respectivos guías espirituales de esas religiones alrededor de 350 años después de la vida de los mismos. Originalmente, dentro del budismo, cualquier declive natural solía ser considerado como una evidencia de la pisada de Buda, Buda Pada. La siguiente, por favor. Pero incluso hoy, en muchos templos y casas de la India, se continúa adorando y honrando un par de sandalias simbólicas con ceremonias milenarias. Y otra arraigada costumbre relacionada con todo ello es la de descalzarse justo antes de entrar a un lugar sagrado, para no ensuciarlo, pues una mácula en este contexto ético-religioso implica una falta o transgresión. Al respecto, es también interesante que la palabra pecado signifique etimológicamente pisado, aunque en este caso es más bien una connotación positiva del término pisar la que nos permite valorar la obra que nos ocupa. La siguiente, por favor. Al interior de la misma religión, la suprema forma que uno puede llegar a plasmar es la imagen del propio Buda. No obstante, más allá de que sus partidarios estiman dicha forma visible como la más bella posible, y a pesar de la gran belleza concreta de muchas imágenes esculpidas o pintadas de Buda, ellos mismos consideran la beldad estética como algo secundario. Y consideran también lo ligado a los sentidos en general como algo que debe ser trascendido. En esta tradición, las figuras fungen solo como un trampolín o un anzuelo para sumergirse en la meditación. Aquí, lo visible apunta a lo invisible. La forma es medio hacia el vacío o lo carente de forma. La justa apreciación de lo finito conduce a lo infinito. Lo icónico reviste así un poder peculiar. Opera como un foco en el cual se centran con atención marcada y gracias a la atracción natural hacia lo hermoso, la sensibilidad, las emociones y los pensamientos en general, para purificarse y convertirse en reverencia. Y constituye esto mismo el centro de una modalidad de meditación que apunta hacia lo amorfo. Desde la contemplación de las formas concretas se tiende a regresar a lo vacuo. Tal es la senda en que se inscribe esta pisada. La siguiente, por favor. Y en ella se disuelve su corporeidad. Más lejos de minimizar lo último, el valor de su materialidad, llama a considerarla. En términos materiales, la pisada está hecha de piedra y madera. Para Noguchi en particular, la piedra es aquello de lo que venimos y hacia lo que retornamos. Es la tierra en sí misma. Mas en general, la sensibilidad japonesa a las peculiaridades de esta materia natural, como su coloración, forma y constitución únicas, alcanzó un refinamiento artístico, pues el principio de la jardinería nipona reside justamente en el orden otorgado a las rocas dentro de un espacio percibido como sacro. La siguiente, por favor. Hay un error, vamos más adelante a ver si está. Ahí está. Presente así, la piedra en todo templo de Japón tiende a representar la tranquilidad, la estabilidad y la perfección eterna de la naturaleza.
Su quietud ejemplar inspira y da pie a prácticas espirituales como la meditación y la introspección. Aunque el culto a las formaciones pétreas en tal país deriva del shintoísmo más que del budismo. La madera, por su parte, alude también a lo sereno, por su profundo arraigo, y a la vida de pie o elevada hacia la luz, lo mismo que al silencio, pero añade las ideas de vitalidad, flexibilidad y renovación constante. La siguiente, por favor. ¿Está en desorden la siguiente? Ahí. Por otro lado, esta obra formaba parte de los objetos íntimos o personales del artista. Según esta fotografía de Kevin Noble, yacía bajo la habitación principal de Noguchi en Nueva York, al pie de una modesta escalera de madera, a modo de primer gran peldaño. Con ella convivía cotidianamente. Cada día le servía de apoyo y pie a sus propios pies. Fue para él una pisada constantemente repasada, como si el avanzar no consistiera solamente en subir o ir más allá cada vez, sino antes en repasar continuamente cada paso previo. La pisada parece subrayar así, en especial, la importancia del primer gran paso, la iniciación. La siguiente, por favor. Vamos a regresar a ver cuál de ellas es. La séptima, por favor, gracias. Centremos ahora nuestra atención en el simbolismo de los pies y el camino, partiendo del sentido dual de su título original, The Footstep, en la medida en que éste significa huella y paso simultáneamente. En general, los pies representan el soporte, el fundamento, la raíz, la constancia y la firmeza. Pero en el contexto del amor reverente, puesto que estamos refiriéndonos concretamente a un pie de Buda, guía espiritual, los pies significan además el lugar más sagrado y la devoción misma. El servicio, la humildad, el respeto, la gracia, el perdón, la protección y la victoria sobre el egoísmo, el miedo, el dolor y la tristeza. Aún más, los pies del maestro para un devoto son fuente de desapego, pureza y paz. Señalando la ruta hacia la liberación, ellos ayudan a trascender y constituyen la puerta hacia el conocimiento supremo o reconocimiento de sí en el amor puro. Mas si tan grandes logros pueden otorgar esta clase de miembros, no cabe entenderlos como extremidades corpóreas, sino como un principio trascendente, infinito y de naturaleza autoconsciente. Son pues un soporte carente de forma en sí, pero implantado en lo inmanente. No obstante, proverbialmente se dice, dentro de esta misma tradición de veneración a un maestro espiritual, que el significado de un fundamento de este tipo solo puede ser comprendido por quien deviene discípulo. Connota de este modo algo esotérico. Pero por su parte, la huella en general es símbolo de camino, presencia, iniciación, evidencia, seguimiento, proximidad, rectitud y transformación, avance o desarrollo espiritual. El contacto con ella, su proximidad o su evocación implica entonces acceso a lo supremo, a lo incomprensible, a lo intangible y además manifestación de lo no manifiesto. Al respecto, cabe citar un fragmento de la Bhagavad Gita que explica cómo esta senda no está lejos. Este canto dice: cualquier ruta que el hombre transite es mi senda, no importa hacia dónde camine, ella conduce a mí. Por último, me referiré aún a un elemento aparentemente ajeno al budismo, aunque de origen igualmente hindú, que brinda más luz sobre el simbolismo de los pies del maestro y en consecuencia sobre esta obra, según considero. Se encuentra en un texto de la tradición shivaíta llamado La canción del maestro, donde la esposa y discípula del propio Dios Shiva le pregunta a su maestro: ¿qué es lo que se conoce como pada? Y Shiva le contesta: Hamsa, espada. Pada y Hamsa
son por supuesto términos en sánscrito. El primero significa pie, lugar, posición o situación, y por analogía, raíz o fundamento. El segundo significa literalmente cisne, y el cisne en la cultura hindú es uno de los símbolos del maestro y del alma individual. Entonces, la breve frase que da como respuesta el dios a su consorte significa, entre otras cosas, que los pies del maestro son el maestro mismo. Pero Hamsa es además un término compuesto de 2 sílabas, cuyo significado es más amplio y profundo. Estas sílabas son Ham y Sa. Ham alude a la realidad suprema, al ser absoluto, al Dios, al soporte de las cosas sensibles y suprasensibles. Es la conciencia pura que permea todas las criaturas y mora en ellas como su ser interior. Es el verdadero sujeto, el yo, el testigo eterno. Es lo trascendente. Sa se refiere a la energía divina, al poder generador y sustentador de todo. Es la consorte del Dios, el principio activo que asume todas las formas. Es lo visible, es el objeto o lo experimentado en general, el universo, la fuerza de la naturaleza y lo inmanente. Como se deduce, estas sílabas juntas connotan la totalidad. Fuera de ellas nada existe. Juntas, por otra parte, Ham y Sa forman un mantra u oración, cuya traducción literal es yo soy eso. Aunque también puede pronunciarse al inverso, So Ham. Significa prácticamente entonces lo mismo, soy eso. De ambos modos, la repetición de su sonido es el ciclo de la inhalación y la exhalación. Así, la verdadera sustancia de los pies del maestro es etérea, es el aliento mismo. En otras palabras, se nos sugiere que el fundamento o pie de todo es el propio aliento, la rítmica respiración, que el universo entero es este pulso presente en cada uno. La contemplación absorta de los pies del maestro, lo mismo que la repetición consciente de este mantra, conduce de ese modo a la más honda autoconciencia o identidad. Conduce a la disolución de la diferencia entre sujeto y objeto, o mejor, a la fusión en la totalidad. Buscamos de nuevo la imagen perdida. Es la novena, por favor. Gracias. Hacer confluir estas dos vertientes de la tradición hindú al interpretar esta escultura no es arbitrario, pues justamente en obras que representan una huella, como la pisada de Buda que puede contemplarse en Bodh Gaya Vihar, puede apreciarse la coexistencia de símbolos shivaitas y budistas, como el tridente y el octuple loto, respectivamente. Con todo, he intentado solo aproximarme al significado de esta obra de Isamu, mas noto, para concluir, que por encima de su significación, la pisada tiene un sentido o dirección muy preciso. Como señal, llama discretamente a iniciar o recorrer cierto sendero. Muchas gracias. Su ponencia, y vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Luminoso, masculino, solar, estéril, seco, y el hombre común, digamos, está en la parte media, está en el plano terrestre, que es el que divide el espacio supramundano con el inframundano. Ahora, no todos los hombres tienen posibilidad de transitar por los distintos espacios cósmicos. En esta ocasión me referí concretamente a los gobernantes, a los soberanos, como los hombres sagrados de la comunidad, que como postes funcionan como ejes del mundo.
Esto para la época prehispánica. En la época actual, por ejemplo, los chamanes, los hombres sagrados de la comunidad son los que tienen esta posibilidad, a partir de un ritual muy complejo, de transitar por estos distintos niveles cósmicos. El origen del hombre para los mayas es un origen terrestre, digamos. O sea, el hombre mesoamericano, y concretamente el maya, no desciende al inframundo para luego subir al supramundo. O sea, estos inframundo y supramundo no tienen estas connotaciones morales, no estas connotaciones éticas que tienen para nosotros. La vida más allá, la vida ultramundana, reside en el inframundo, no en el supramundo. O sea, el linaje se renueva en el inframundo. El inframundo es el que genera vida, ¿no? O sea, de hecho en el inframundo están los muertos, pero viven los muertos. O sea, ahí se van a vivir los muertos. O sea, es un espacio lleno de vida, ¿sí? Solo que en distinto nivel que la vida sobre la tierra. Y como decía, el origen del hombre para los mayas está en la tierra misma. Los hombres mayas están hechos de masa de maíz, amasado con sangre de algunos animales, y el maíz es la planta, o sea, es el alimento, no es nada más es el alimento por excelencia, sino que es la planta asociada a los ciclos de renovación periódica del cosmos más importante, y está presente en todos los ciclos, en el ciclo de vida de los hombres mayas. No sé si contesten. Yo también igualmente quería hacer una pregunta para los... Hay que decir que por el tipo de canchas de juego de pelota y demás, se calcula que en Mesoamérica hay alrededor de 11 tipos de juegos de pelota en la época prehispánica, y a la fecha quedan únicamente 3 tipos de juego de pelota. Entonces, bueno, hablamos de juego de pelota en forma genérica, pero hay que tener en cuenta que a lo largo por lo menos de 3000 años de historia prehispánica, este juego de pelota debió de haber tenido variantes regionales y temporales muy importantes, y muy poco sabemos de él. Digo, de las cuestiones prácticas, ¿no? De que si el aro, si se pasa la pelota por el aro, y de que si son tantos o no tantos, en fin, este tipo de cosas, pues para la época prehispánica son puras interpretaciones, en realidad. ¿Qué tienen los aros? En la mayor parte de los juegos de pelota, por lo menos del área maya, son glifos, es escritura, ¿no? Que están relacionadas sobre todo con el linaje, con el gobernante que está jugando a la pelota. O sea, son marcadores en tanto a que son marcadores de linaje, y tenemos a los nombres de los soberanos que juegan a la pelota. Esta interpretación del juego de pelota, que yo di así muy rápidamente, que es muy compleja, tiene que ver con esta interpretación muy general, ¿no? De un ritual muy complejo que, como les digo, a lo largo del tiempo y del espacio debió de haber tenido variantes regionales importantes. Es esta interpretación general en donde lo que está en juego es este equilibrio cósmico, ¿no? Entre el día, la noche, la oscuridad, la luz, en fin, este equilibrio cósmico, pero esto es muy general. En realidad, cómo se jugaba, etcétera, las cuestiones prácticas, pues bueno, lo podemos intuir a partir de cómo se atavían los gobernantes, los personajes del juego de pelota para jugar, los elementos que llevan, las cosas que se han encontrado relacionadas con el juego de pelota en otros contextos de Mesoamérica, por los pocos testimonios que tenemos del hecho en las fuentes coloniales del siglo XVI, del momento del contacto, y por las analogías que podemos hacer de los juegos de pelota hoy en día, que además, salvo la pelota mixteca, los otros dos pertenecían, si nos vamos así en términos estrictos, a comunidades que están más allá de las fronteras mesoamericanas.